¿Qué tal, amigos de Laura Paz? Deseo que se encuentren muy bien, así como sus seres queridos. Vamos a tener esta sesión en donde platicaremos sobre la elaboración del estado de flujos de efectivo. Como ustedes ya conocen, en esta versión de la Declaración Anual 2022, las personas morales, tanto del régimen general como del régimen simplificado de confianza, estamos obligados a compartir información de nuestros 4 estados financieros básicos del ejercicio fiscal 2022. Y esto es algo nuevo porque generalmente estábamos acostumbrados a que nos pedían la información del estado de situación financiera o balance general y del estado de resultados, el estado de resultados integral. Y bueno, la novedad es que ahora nos piden también el estado de flujos de efectivo y el estado de variaciones en el capital contable. Somos contadores, son cosas que sabemos hacer, que vimos en nuestra licenciatura, cómo se hace un estado de flujos de efectivo, pero que lamentablemente no todos los contadores entregamos este documento a nuestros clientes. Sin embargo, vamos a revisar que no es tan complejo, no es algo del otro mundo, es algo que estamos capacitados para realizar y que incluso pues esto lo veamos como una oportunidad de valorar la importancia del estado de flujos de efectivo. A mí en lo personal, este estado financiero me gusta mucho porque me permite explicarle al empresario dónde está su dinero. Me ha tocado en la práctica que le presento un estado de resultados al empresario donde tiene una utilidad de 300 pesos y literal me dice, ¿por qué me dices que tengo una utilidad de 300 pesos cuando en mi cuenta de bancos hay 80? ¿Quién me robó? Entonces, el estado de flujos de efectivo le permite al empresario entender que la utilidad no necesariamente se materializa en dinero en efectivo, porque no todo lo que vendemos lo cobramos, ni todo lo que compramos lo pagamos. Es decir, tenemos operaciones a crédito y también tenemos inversiones. Entonces, con ese estado se le explica al empresario de dónde está su utilidad. ¿Sí? Partimos de la utilidad y llegamos a el dinero en efectivo. También recordemos que hay 2 métodos para elaborar el estado de flujos de efectivo, el método directo y el método indirecto. El método directo básicamente es una señalización de todos los depósitos, hablando por ejemplo de que nada más tuviéramos una sola cuenta bancaria, de todos los depósitos que tuvo esa cuenta bancaria, ubicar si fueron por actividades de operación, financiamiento o inversión. Y todas las salidas de la cuenta bancaria, identificar por si fueron de actividad de operación, financiamiento e inversión y el motivo de la entrada o motivo de la salida. El método directo es un poco más complejo de realizar en la actividad cuando no nada más tenemos una sola cuenta bancaria, sino que tenemos 5 cuentas bancarias más inversiones temporales, más distintas cajas en cada uno de nuestros puntos de venta, por lo que a mí personalmente me gusta más el método indirecto, en el que nos permite ubicar a través de incrementos o decrementos en nuestras cuentas de activo, pasivo y capital de dónde vino el dinero y a dónde se fue. Vamos entonces a explicar este estado de flujos de efectivo a través de un caso práctico en el que vamos a construir nuestro estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo por el método indirecto parte de un estado, de un estado de situación financiera comparativo. Ese es el material que tenemos que tener para realizar nuestro estado de flujos de efectivo, un balance general comparativo. Si estoy haciendo el estado de flujos de efectivo del ejercicio fiscal 2022, entonces tengo que tener el balance general 2021 y 2022. Para el estado de flujos de efectivo 2021, que también nos lo pide en la declaración anual, debo de tener un balance general de 2021 y de 2020. Y yo también aquí les sugiero que no nos compliquemos de dónde vamos a sacar esa información. Si no tenemos los papeles de trabajo porque nosotros no los elaboramos, porque antes, en 2020, llevaba la contabilidad de otra persona, sí tenemos la declaración anual, que es la información que esa otra persona le brindó al SAT. Entonces, podemos sacar de la declaración anual la información del estado de situación financiera o balance general de 2020 de la declaración anual de 2020. Entonces, no nos compliquemos la vida. Vamos entonces a partir de
de un estado financiero comparativo 2021-2022 para determinar el estado de flujos de efectivo. Lo primero que tenemos que hacer es determinar las variaciones que hay entre estos dos balances generales. Entonces, estas variaciones las podemos determinar restando la cantidad de 2022 menos la cantidad de 2021. O lo podemos hacer al revés. Si primero pusimos 2021 y luego 2022, lo hacemos al revés. Finalmente, el signo positivo o negativo que aparezca en esta variación no es el que me va a decir si sumo o resto. Entonces, no nos preocupemos por qué cantidad le resto a cuál. Yo sugiero que sea la más reciente menos la más antigua. Una vez que tengo todas estas variaciones, simplemente voy a jalar la fórmula hacia abajo. Tengo ya todas estas variaciones de cada una de mis cuentas. Evidentemente, jalé la fórmula para que fuera más rápido, pero no ocupo las variaciones de las sumas. Por ejemplo, aquí, total de activo a corto plazo, esta cantidad no la ocupo. La puedo borrar o la puedo dejar, no me hace ruido si la dejo. Pero bueno, para que quede un poquito más bonito, pues vamos a quitarlo para que no queden tantas cantidades que no voy a ocupar. Estoy quitando nada más las variaciones de lo que son las sumatorias. Si no tengo nada más para dejar las variaciones de las cuentas, no de los resultados. Ahí tengo ya estas variaciones de cada uno de mis cuentas. Ahora sí, ya supe que hubo una variación de 687,394 pesos en la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo. Bueno, tengo una variación de 100,000 pesos en la cuenta de clientes. Entonces, el siguiente paso que yo sugiero es, ahora sí, vamos a analizar si esa variación fue un aumento o fue una disminución. ¿Cómo podemos ubicar esto? Si fue un aumento o una disminución, lo podemos hacer a mano. Aquí, por ejemplo, veo que incrementó el efectivo, es un aumento de efectivo. En deudores diversos vemos que disminuyó el monto de los deudores, pero para no cometer errores humanos de estar haciendo el análisis de uno por uno, sugiero que utilicemos las herramientas de la tecnología y aquí le pongamos una función en donde le pidamos a Excel que solito, que él nos haga la determinación si fue incremento o decremento. Entonces le ponemos una función y le decimos, a ver, si esta cantidad, si esta variación es positiva, es decir, es superior a 0, es positiva, quiere decir que hubo un aumento. De lo contrario, quiere decir que hubo una disminución. ¿Sí? Y listo. Solito Excel me va a decir si fue aumento o disminución. Ya no tengo que estarme cuidándome para ver, híjole, si fue aumento, fue disminución. No. Aquí ya nos dice que aumentó la cuenta de efectivos. En el caso de instrumentos financieros me dice que disminuyó, aunque la cantidad está en 0. La puedo borrar para que no me cause ruido. En clientes aumentó el monto de los clientes, cuentas y documentos por cobrar dice que disminuyó, está en 0, entonces lo eliminamos. Es más, si quiero ser todavía más, no, así está bien, deudores diversos disminuyó, y así puedo ir viendo cada una de mis cuentas si aumentó o disminuyó sin que yo lo tenga que poner a mano. Estoy aquí haciendo este borrado para que no tenga tantas cantidades. Cuando tiene 0, pues no hace falta meterlo en nuestro flujo de efectivo. Aquí, por ejemplo, proveedores veo que disminuyó, proveedores aumentó, préstamos bancarios disminuyó, cuentas y documentos por pagar no tuvo movimientos, por lo tanto lo puedo borrar, no hace falta que lo ponga en mi estado. Acreedores diversos disminuyó, impuestos a la utilidad por pagar aumentó, y bueno, aquí entonces puedo estar haciendo una depuración, nada más para que sea bonito, porque finalmente ya lo que puedo dejar todas estas palabras, pero para que no se vea tan saturado de información, solamente voy a dejar lo que voy a utilizar en mi estado de flujo de efectivo. Si no tiene movimiento, pues ni siquiera lo voy a ocupar. Bueno, luego de que ya ubiqué si aumentó o disminuyó,
quiero saber si esta cantidad, esta cantidad de 100,000 pesos, la voy a sumar o la voy a restar de mi estado de flujo de efectivo. ¿Cómo voy a saber si la voy a sumar o la voy a restar? Vamos a utilizar esta cuestión lógica del papá del estado de flujos de efectivo, que era el estado de origen y aplicación de recursos. ¿Cuál es la lógica? Si yo tengo más clientes, quiere decir, si tengo una cuenta mayor en clientes, como en este caso, al inicio del ejercicio tenía 250,000 pesos que me debían y ahora me deben 350,000 pesos, mi cartera de clientes aumentó 100,000 pesos. Es un incremento de activo. Sin embargo, de algún lado tuve que obtener recursos para poder financiar esos 100,000 pesos que mis clientes me están dejando de pagar. Aumenta el activo, pero ese aumento de activo implica un consumo de recursos. Entonces, si hay aumento de activo, tengo que restarlo de mi estado de flujo de efectivo porque implica que ese aumento de activo es un consumo de recursos. No es una generación de recursos, sino que dar más crédito a mis clientes me implica consumir recursos. De algún lado tengo que obtener para financiar a estos clientes, porque estoy dejando de percibir 100,000 pesos que me deben ellos. Entonces, esta máxima que por aquí les estoy poniendo, todo incremento, todo aumento de activo es una aplicación de recursos. Por lo tanto, el incremento de activo se debe de restar. Del estado de flujo de efectivo, el incremento de activo se resta. En cambio, si disminuye mi activo, implica que están llegando recursos a la empresa. Si yo vendo un automóvil, disminuye mi activo por la venta del automóvil, pero a cambio de la venta de automóvil está llegando un recurso. Entonces, por un lado disminuye el activo, pero por otro lado llega un recurso. Por lo tanto, toda disminución de activo se suma al estado de flujos de efectivo. ¿Qué pasa con lo? Bueno, entonces vamos a traducirlo esto a una fórmula para que me diga si debo de sumar o restar la variación. Vamos a poner entonces aquí otra fórmula condicional en donde diga, si aquí dice la palabra aumento, entonces, si dice la palabra aumento, entonces me recuerde que tengo que restar. Y si no, me recuerde que tengo que sumar. Entonces, aquí ya me va a aparecer de manera automatizada, sin que lo tenga que hacer de uno por uno, si lo tengo que restar o lo tengo que sumar. Le voy a poner incluso un poquito más grande la fuente para que se vea mejor. Entonces, copio esta fórmula en cada uno de los rubros, la podría jalar y ya me va a decir que clientes lo tengo que restar. ¿Por qué? Porque aumentaron los clientes. Deudores diversos lo tengo que sumar. ¿Por qué? Porque disminuyeron. Ya me pagaron parte de esos deudores que me debían al inicio del periodo, ya me pagaron. Disminuyó activo, pero llegaron recursos a la empresa. Entonces, si se fijan, de esa manera evito errores de que yo esté haciendo el análisis aplicado recursos para pagar ese pasivo que disminuyó. En cambio, si incrementa mi pasivo, quiere decir que yo debo más, pero no debo de a gratis, debo porque tuve un beneficio por esa deuda. Yo debo a mis proveedores porque me llega mercancía. Entonces, aumenta mi deuda con proveedores a cambio de un incremento de recursos. Por lo tanto,
El incremento de pasivo se suma en el estado de flujos de efectivo. Entonces aquí en la fórmula que tenemos de condicional, vamos a poner otra vez sí, pero ahora le voy a decir que si aquí dice disminución, entonces me reste, y si no dice disminución, me sume. Aquí hay que tener cuidado con el texto porque escribí mal disminución. Escribimos mal el texto, ya no nos va a servir la fórmula. Si dice disminución, se reste, y si no, se sume. Fijan que tengo que tener exactamente la misma palabra, porque si no, no me sirve la fórmula, ¿eh? Entonces ya hago la fórmula, cuido que no haya errores de dedo, ni de puntuación, ni nada, para que sí me sirva la fórmula. Y entonces ya en la fórmula solito Excel me dice si lo tengo que restar o sumar, de acuerdo con esta lógica de incremento de recursos de pasivos. Si sube el pasivo, están llegando recursos a la empresa, por lo tanto, se suma. Si me desapasivo, si disminuyo el pasivo porque pagué, se están yendo recursos de la empresa, se tienen que aplicar recursos en el pago de los pasivos, por lo tanto, en el estado de flujos de efectivo se debe de restar, se debe de hacer una resta. Bueno, esto es en pasivo. ¿Y qué pasa con el capital? Bueno, pues el capital tiene exactamente la misma lógica del pasivo. Si incrementa mi capital, es porque los socios aportaron recursos, sube mi capital y lo tengo que sumar a mi estado de flujo de efectivo porque llegaron recursos gracias a ese incremento de capital. Bueno, ya que tengo los signos, ahora sí voy a ir analizando cada uno de los rubros, porque hay rubros que pueden estar englobando varias operaciones. Entonces, hay que hacer un análisis de cada uno de estos rubros. El primer rubro, efectivo y equivalente de efectivo. Esta es mi dato al que tengo que llegar. Yo voy a partir de la utilidad y debo de llegar a 923,394 pesos en mi estado de flujos de efectivo. Entonces, esta cantidad es a la que se debe llegar. No la voy a sumar ni a restar, sino que después de todas las sumas y restas del estado de flujos de efectivo, la cantidad meta a la que debo de llegar es 923,394. Si no llego a esa cantidad, quiere decir que mi estado tiene un error. Ahora, clientes, ya vemos que pues, es un solo rubro, clientes no tiene otros rubros que englobe, deudores diversos, impuestos por recuperar, inventarios, propiedad, planta y equipo. Aquí también hay que detenernos porque el rubro de propiedades, planta y equipo engloba equipo de transporte, equipo de reparto, equipo de cómputo, maquinaria, terrenos, edificios, otros activos y sus depreciaciones. Entonces, lo primero que tengo que revisar es que esta variación, ¿cuánto de esta variación es por depreciación? ¿Y dónde voy a obtener ese dato de si esa variación es por depreciación o no? En las notas a los estados financieros del balance general. O bien, en mi papel de trabajo de la determinación de la depreciación de los activos. Entonces, reviso el monto de la depreciación de los activos para separarlo. Es bien importante esto porque la depreciación de los activos es una partida que no consume recursos. A nadie le pagamos porque se deprecie nuestro activo.
Consume recursos cuando adquirimos el activo, pero cuando se deprecia es cargo a gastos con abono a depreciación acumulada. En ningún momento hacemos una salida de dinero en efectivo. Depreciaciones y amortizaciones son partidas virtuales que no consumen recursos. Por lo tanto, hay que diferenciar cuánto es de depreciaciones y amortizaciones para que esta cantidad se le restituya a la utilidad. Cuando nosotros determinamos la utilidad del ejercicio, a las ventas o a los ingresos le restamos el costo de ventas, le restamos los gastos de operación y esos gastos de operación tienen insertos una partecita de depreciación. Entonces, para llegar a la utilidad, restamos la depreciación. Ahora en el estado de flujo de efectivo hay que devolver la depreciación a la utilidad. ¿Por qué? Porque ese es un movimiento que no consume recursos en efectivo. Por eso es que lo tenemos que separar del rubro de propiedades, planta y equipo. Y separar esa cantidad de lo que sean compras de activo, ¿sí? En este ejercicio, en este caso práctico, los 97,721 es totalmente por depreciación. Entonces, en este caso, estos 97,000 completitos son depreciación de equipo. Pero puede ser el caso en que ustedes sí tengan compras de bienes o ventas de bienes. Y entonces, por eso es importante separarlo. Luego tenemos préstamos bancarios, proveedores, acreedores diversos, impuestos a la utilidad por pagar. Ojo, el estado de flujo de efectivo, de acuerdo con la NIF B2, debe de partir de la utilidad antes de impuestos, de la utilidad antes de impuestos. Y en este rubro, incorporar los impuestos a la utilidad. Sin embargo, por ejemplo, les voy a poner aquí el caso práctico. En este caso práctico, la utilidad neta es de 715,000 pesos y la utilidad antes de impuestos es de 1,039,000. Los impuestos a la utilidad son 323,000, que no necesariamente son los que vamos a pagar, porque recordemos que del impuesto causado podemos restar los pagos provisionales, el impuesto retenido, el impuesto pagado por distribuir dividendos que no vienen de CUFIN, el subsidio para el empleo, es decir, podemos pagar, podemos hacer disminuciones de este impuesto causado en el ejercicio. Es por eso que aquí no coincide estos 323,000 con el impuesto a la utilidad por pagar. Esto, de esos 323,000, esto es lo que tengo que pagar en efectivo en el mes de marzo, para más tardar el 3 de abril. Pero no es el valor del impuesto a la utilidad. Entonces, ahí también tengo que hacer otro ajuste en un momentito más para mi estado de flujo de efectivo. Luego tenemos provisiones, que también tendré que revisar qué tipo de provisiones, de qué tipo de provisiones se compone este rubro. Impuestos por pagar, ojo, hay que separar los impuestos por pagar, IVA, IEPS, impuestos locales, de los impuestos a la utilidad. Después tenemos las utilidades acumuladas. Y aquí también hay que revisar si ese rubro de utilidades acumuladas, cuánto es de la utilidad del ejercicio. ¿Dónde puedo revisar cuánto es de la utilidad del ejercicio? Pues lo puedo revisar precisamente en mi estado de resultados. ¿Se fijan? Aquí vemos que mi estado de resultados, la utilidad del ejercicio es de 715,913. Por lo tanto, esta cantidad es de la que hay que partir. Oye, pero hace ratito nos dijiste que teníamos que partir de la utilidad antes de impuestos, y esta es la utilidad neta. Vamos a partir, para efectos didácticos, vamos a partir de la utilidad neta, y una vez que ya veamos que nos cuadra perfecto nuestro estado de flujo de efectivo, hacemos los ajustes para partir de la utilidad antes de impuestos. Pero se fijan que entonces en esta empresa el incremento en el rubro de utilidades acumuladas está dado nada más por la utilidad del ejercicio, pero podría ser que esos 715,000 pesos no fueran la utilidad del ejercicio, sino una parte de utilidad del ejercicio y otra parte de que se hayan repartido dividendos.
Entonces, por eso es que ese rubro tenemos que analizar esa variación, por qué fue ocasionada. Los rubros que engloban subpartidas, como utilidades acumuladas, como propiedad, planta y equipo, hay que hacer el análisis de por qué aparece esa variación. Bueno, estas son todas las variaciones que tenemos en nuestro ejemplo y con esto ya podemos comenzar a preparar nuestro estado de flujos de efectivo. Vamos a ponerlo en este apartado. La empresa se llama Caso Práctico 2022 y se llama Estado de Flujos de Efectivo por el ejercicio 2022. Partimos de la utilidad neta. Ahorita esto lo vamos a ajustar, pero primero hagamos nuestro estado de flujos de efectivo y ya luego hacemos el ajuste. Partimos de la utilidad neta. ¿Cuál es la utilidad neta de en este caso práctico? Son 715,913. Corroboro con mi estado de resultados, 715,913. Entonces, partimos de la utilidad neta. Y una vez que tenemos la utilidad neta, le vamos a regresar las partidas que no consumen recursos. En este caso, tenemos nada más las depreciaciones. Y ya platiqué hace ratito que a nadie le pago porque se deprecie mi equipo. La depreciación del equipo es un reconocimiento de la pérdida de valor, pero no implica una salida de dinero en efectivo. Por eso es que tengo que restituir ese movimiento virtual a mi utilidad neta. Después de tener aquí regresarle, pues entonces ahora sí sería la generación de recursos. Y tenemos, entonces, partimos de 813,634. Podemos ni siquiera poner este apartado, ¿sí? Podemos comenzar ya con la barrida de nuestro balance para ir sumando y restando. Entonces, fíjense que quedamos que efectivo y equivalente de efectivo es mi meta, es a donde tengo que llegar. Por lo tanto, no lo pongo, no lo sumo ni lo resto. Ese es el resultado al que voy a llegar. La siguiente cantidad que tengo es aquí, clientes. Y clientes me dice que lo tengo que restar. Como me pide la declaración anual un estado de flujos de efectivo comparativo, 2022 contra 2021, simplemente aquí voy a poner el nombre, clientes. Y ojo, cuando estemos capturando, tengo que capturar el signo positivo o negativo en mi declaración anual. No puedo poner nada más la cantidad y solita la declaración sabe si me la suma o me la resta. No, yo tengo que meter el signo cuando meta la cantidad. Y por eso es importante que aquí yo tenga mi tumba burros en donde me diga si lo tengo que restar o sumar. Entonces, clientes lo tengo que restar. Entonces, le pongo menos 100,000. Ah, perdón. Me hace falta algo súper importante. Tengo que hacer el análisis si son actividades de operación, de inversión o de financiamiento. Esto también es sencillo. Si ustedes quieren tener más información, toda la información la pueden encontrar en la norma de información financiera B2, que es la que nos señala cómo hacer el estado de flujos de efectivo, pero para efectos rápidos lo resumimos en lo siguiente. Las actividades de operación son aquellas actividades propias de la empresa, la razón de ser de la empresa. Las actividades de inversión son las relacionadas con los activos no circulantes, con los activos que antes llamábamos activos fijos, con lo que yo adquirí no para vender, no para convertir en efectivo, sino para utilizar. Y las actividades de financiamiento es cómo me hago llegar de recursos que no sean directamente con las actividades de operación. Entonces, clientes sería una actividad de operación, es a lo que me dedico. Deudores diversos es una actividad de financiamiento. Yo no me dedico a prestarle a mis trabajadores. Financiamiento. Impuestos por recuperar. Si no son impuestos, si no son impuestos a la utilidad, es una actividad de financiamiento. Inventarios es de operación. Propiedad, planta y equipo
Propiedad, planta y equipo, todo lo que es activo no circulante es inversión, salvo pocas excepciones. Préstamos bancarios sería financiamiento. Proveedores serían operación. Acreedores diversos, financiamiento. Impuestos a la utilidad por pagar, operación. Provisiones, ya no me acuerdo cómo lo tiene, déjame ver aquí, provisiones. Bueno, a reserva de leer con calma dónde deben de ir las provisiones, porque ya no las encuentro por aquí. Vamos a poner las provisiones como actividades de financiamiento. Esas se las quedo de ver, ¿eh? ¿En cuál es? B2, NIF B2 sí nos indica en cuál debe de ir. Pero vamos a ponerla aquí como financiamiento. Luego tengo impuestos por pagar, también es financiamiento. Solamente los impuestos a la utilidad serían operación. Y todas las de capital sería financiamiento. Aunque sea financiamiento interno de socios de la empresa, también es financiamiento. Bueno, entonces vamos a poner primero las actividades de operación. Primero las actividades de operación. Entonces, clientes, esa actividad de operación, ya la puse y la voy marcando en color verde para que no se me vaya a perder ninguna. Luego, deudores diversos es de financiamiento, entonces me espero, todavía no lo meto. Voy a meter ahorita nada más las de operación. Inventarios es de operación, entonces inventarios sí lo voy a capturar. Ni siquiera estoy poniendo incremento o disminución, simplemente pongo inventarios, porque lo que me va a decir si lo sumo o lo resto es el signo. Inventarios me dice que tiene que ir restado, entonces resto los 309,130. Busco las demás actividades de operación, ya me salto hasta proveedores. Marco con verde de que ya está en mi estado de flujo de efectivo. Proveedores lo tengo que sumar. Aquí me aparece el signo. Entonces, sumo la cantidad de proveedores. Sigo buscando actividades de operación. Aquí está impuestos a la utilidad, que es uno de los que tenemos que modificar en un momentito más. Y me dice que lo sume. Entonces, sumo impuestos a la utilidad. Sigo buscando actividades de operación y veo que ya terminé, ya son todas las actividades de operación. Entonces puedo sacar aquí un resultado parcial que se llame recursos generados, si está positivo es generados, o aplicados, si está negativo, en actividades de operación. Lo ideal es que las actividades de operación generen recursos y no los consuman, sino que sea la actividad propia a la que me dedico, tiene que generar recursos. Si no está generando recursos, tengo que revisar mis políticas de crédito. Entonces, tenemos los recursos generados de actividades de operación. Déjenme ver si voy bien, si no me he equivocado en algo. Bien, voy bien. Luego tenemos actividades de inversión. En este caso práctico, el único movimiento de actividad de inversión que tengo son estos 97,721 que ya analicé que el movimiento era por depreciación, no porque se hubiera comprado o vendido activo. Entonces, ya no lo pongo, ¿por qué? Porque ya está aquí, ¿sí? Si yo hubiera comprado activo, bueno, pues aquí pondría la compra de activo como una resta, porque ya dijimos que el incremento de activo es un consumo de recursos. Si hubiera vendido activo, sería una suma, porque me hubieran llegado recursos. Aquí es importante también saber
que lo óptimo es que en actividades de inversión sea un signo positivo, es decir, un signo negativo, que se apliquen recursos en inversión. ¿Por qué? ¿Por qué que se apliquen recursos en inversión? Porque el hecho de que vender activos me genere recursos quiere decir que la empresa está en contracción, se está contrayendo la empresa, está teniendo menos activos para trabajar. Oye, pero pues a lo mejor vendió su flotilla de automóviles, y por eso está generándole recursos. Pues si vendió su flotilla y no la recupera, es decir, no vuelve a invertir en una flotilla nueva, quiere decir que la empresa se está contrayendo. En lugar de crecer, se está haciendo más pequeña. Entonces habría que analizar por qué sale recursos generados por actividades de inversión en lugar de aplicados. Y vámonos con las actividades de financiamiento. Aquí barremos nuestro estado financiero. Tenemos el primero, que son deudores diversos. Lo ponemos, deudores diversos, y me dice que lo tengo que sumar. Entonces, tengamos cuidado a que aquí aparezca sumado. Ojo, no restado, sumado. Luego tenemos los impuestos por recuperar, que también los debo de sumar. Entonces, lo paso, impuestos por recuperar. Me dice mi formulita que lo tengo que sumar, entonces lo paso sumado. ¿Se fijan? Sumado, no restado. Y sigo barriendo todas las actividades de financiamiento. Aquí aparece préstamos bancarios, que me dice que lo tengo que restar. Bueno, pues lo paso restado. Así tenemos que capturarlo con el signo en nuestro declaración anual. Lo tenemos que capturar con el signo negativo en caso de que se tenga que restar. Luego ya puse esta de financiamiento, préstamos bancarios, que debe de ir restado. Vámonos con acreedores diversos. Y me dice mi fórmula que acreedores diversos también tiene que ir restado. Lo voy a marcar en verde para que no se me olvide que ya lo pasé a mi estado de flujos de efectivo. Sigo barriendo. Ahora tengo provisiones y tengo impuestos por pagar. Provisiones tiene que ir restado. Impuestos por pagar tiene que ir sumado. Reviso que sí esté poniendo el signo que corresponde. Y sigo barriendo mi estado de flujo, mi papel de trabajo. Veo que ya todos están en verde. ¿Por qué no lo estoy metiendo? Porque es del que estamos partiendo. Y bueno, pues ya veo que todo lo capturé en verde. Y entonces puedo determinar el total de recursos generados o aplicados por actividades de financiamiento. En este caso, los recursos generados o aplicados por actividades de financiamiento son 230,000 generados. Quiere decir que me apasivé, que tomé más pasivos o que tuve más inyección de capital. Y aquí no es necesariamente bueno ni malo, simplemente lo tengo que analizar en conjunto. Si incrementan los recursos generados por actividades de financiamiento y también apliqué recursos para actividades de inversión, suena lógico en cuanto a que tomé más pasivos para adquirir inversión. Aquí en este caso práctico sí tendríamos que revisar qué es lo que está pasando, que la empresa se está apasivando más, pero no está invirtiendo a largo plazo. Bueno, ya que tenemos estos tres resultados, vamos a dar el resultado del total de recursos generados o aplicados. Tomando los tres resultados: actividades de operación, de financiamiento o de inversión. Entonces nos da que el total de recursos generados fueron de 687,394. A esta cantidad le vamos a sumar el efectivo al inicio del ejercicio
que lo vamos a tomar aquí de nuestro estado de flujo, de nuestro estado de situación financiera. Y esta suma nos debe de dar el efectivo al final del ejercicio. Vamos a ver si nos da o no nos da. Pues resulta que sí, nos dio perfecto. El efectivo al final del ejercicio es igual al que tenemos en nuestro balance general. Ya así podemos saber que nuestro estado de flujo efectivo está bien. Y ahora viene el ajuste del que les comenté hace ratito. La NIF B2 me dice que debo de partir de la utilidad antes de impuestos, no de la utilidad neta. Entonces aquí hago la modificación. En vez de partir de la utilidad neta, parto de la utilidad antes de impuestos. ¿De dónde la saco? De mi estado de resultados. Aquí está, utilidad antes de impuestos. Y el rubro de impuestos a la utilidad que tengo aquí, pues se lo resto de mi estado de flujos de efectivo. Aquí viene el estado de flujos de efectivo, impuestos a la utilidad, y aquí vemos que ya con esos dos ajustes, reconociendo el incremento de impuestos a la utilidad, también me da mi estado de flujos de efectivo, llego al efectivo al final del ejercicio. Y bien, pues así es como hacemos el estado de flujos de efectivo. Si ustedes quieren tener más información, revisen la NIF B2. Hay que volver a ser contadores para ser fiscalistas. No nos olvidemos de nuestros orígenes como contadores. Y pues veamos también esta utilidad que tiene el estado de flujos de efectivo para nuestra toma de decisiones. No olvidemos que la contabilidad tiene como fin proveer información para toma de decisiones y no nada más decisiones fiscales, sino también decisiones operativas. Regresemos a nuestra contabilidad financiera. Bien, amigos, pues ha sido un gusto compartir con ustedes. Por ahí estaré atenta a las preguntas que pueda haber posteriormente en el Facebook. Y bueno, pues que tengan una excelente tarde. Les saludo Flor Tavera a nombre de Casia Creaciones y su revista PAF. Seguimos en contacto. Bonita tarde. Hasta pronto.